¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto en estar con ustedes hoy lunes. Estamos al lunes 23 de mayo. Y bueno, pues para el Ministerio de Palabra Viva es un placer, es un gusto poder estar con ustedes y que me permitan compartir con ustedes estos temas que diariamente comparto con ustedes. Y bueno, hoy hemos seguido hablando de esta carta que escribe Pablo a la comunidad de Corinto, una comunidad, una iglesia que se titula Primera Carta a los Corintios, que es un documento que él envía a ellos porque pues él veía o sabía de muchas circunstancias que estaban experimentando esta comunidad, que pues para digamos una cuestión personal él tenía un vínculo muy importante con ellos, porque esta congregación había nacido del trabajo que él había ido a sembrar allí, ¿verdad? Vaya, evidentemente que Dios es el que tiene el mérito allí realmente, pero pues él tenía también como parte importante en este proceso de la siembra de esta iglesia. Y bueno, pero en este proceso esta congregación vivía en una zona muy cosmopolita, donde muchas corrientes de pensamiento, muchos pensadores, muchas formas, prácticas que habían influido en el andar de la sociedad y ahora de la iglesia. Y en todo esto, pues evidentemente también vemos, como hemos visto, como si usted me ha seguido en los temas anteriores, revise cuando iniciamos con el libro de Corintios. Ahí están los videos donde pues vemos una influencia, una interferencia de parte de todas estas filosofías y pensamientos que entraban en la iglesia. Entonces creo que hoy por hoy esto es muy actual, sigue teniendo tanta vigencia como en ese momento en esta ciudad, porque vemos una variedad, un abanico de opciones, y que llegan al punto en el que decir, bueno, pues si todos van al cielo, pues todo es igual, ¿no? Todos hablan de Dios y pues, está bien, cualquier cosa es buena. Entonces, pero aquí Pablo puntualiza, hace observaciones muy precisas respecto a la conducta que habían estado teniendo ellos y la necesidad que tenían de hacer ajustes en sus formas y desechando lo que no era bueno ni edificante para la iglesia, entre ellas las rivalidades, los celos, que así empezó. Luego de ahí las prácticas que se empiezan a sumar paganas, decimos paganas cuando hablamos de idolatría y temas que fueron distorsionando tanto la vida de la iglesia que decía Pablo, parece que lo que pasa en esta iglesia aquí adentro es peor o no se habla ni de eso allá afuera. Tenían temas de vida sexual pervertida, una condición moral pésima, de una degradación moral pésima. Esa era la condición en la que se encontraba hoy esta congregación, muy importante en su momento, muy importante, con un gran crecimiento, pero que ahora vive esta experiencia y que Pablo tiene que intervenir y corregir. Como decimos a veces, un padre que ama corrige. Entonces él, como un buen servidor de Dios, fiel servidor de Dios, tiene que dirigirse a esta congregación y pues exhortarlos a la corrección. Y así ha venido siendo el discurso de él, el escrito de esta carta a los Corintios. Pero ahora también en este proceso también de esta mezcla de cultural que tenían, este sincretismo que se estaba viviendo de muchas culturas, él tiene que hacer más puntual todavía sobre algunos temas, y en este particular sobre este tema, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 del versículo 23, vamos a leer, y del 23 y del 14 vamos a leer también del capítulo 11, vamos a leer un versículo por ahí todavía que alcanzamos. Bien, pero en esta porción de la escritura, de este documento que escribe Pablo, puntualiza algo muy interesante. Algo que hoy por hoy escuchamos mucho. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? ¿Quién les está diciendo que? Dice, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. En el versículo 25 dice, coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. O sea, es de Dios. Dios lo ha creado y es bueno.
Si uno no es creyente, si un no creyente lo invita a comer y ustedes quieren ir, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman en atención al que lo dijo y por motivos de conciencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y así tenemos que ver hoy por hoy cómo en la vida nos pasan muchas cosas, pero a veces tenemos que ver el beneficio que puede ser como él usa la experiencia del consumo de la carne, porque después para que se entendiera muy bien, y aparte porque era una práctica muy común en ese tiempo, la presentación de ofrendas a los ídolos, y que esas ofrendas luego las vendían. Vendían en las carnicerías esas ofrendas de esos animales y la ofrecían. Y en un ánimo de no mezclar una cosa con otra, el agua con el aceite, digamos, por usar una expresión, Pablo les dice, si ustedes saben, les dicen que esa carne fue presentada, ese alimento para esa adoración, ese acto de idolatría, dicen, y la van a consumir, dice, pues, y hay alguien, una persona que te lo dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque el testimonio que vas a dar, dice, no, pues si él lo hace, pues yo también. Y de esa forma él trata de mostrar o dar un ejemplo muy práctico de las cosas que estaban haciendo y que en algún momento no tenían nada de malo, pero que podrían afectar el testimonio del que lo está haciendo y de los que lo están viendo. Y van a decir, bueno, si el pastor es un bebedor, es un borrachito, o consume, toma mucho y se emborracha, bueno, pues entonces quiere decir que todos podríamos hacerlo. Digamos, sentido común me diría que no, ¿verdad? Pero es evidente que una persona que ejerce un liderazgo, que o predica de un tema, no puede ser incongruente en ese sentido, hay que tener congruencia. Y todavía por encima de la congruencia está esa acción en la que dices, bueno, yo soy congruente, esto no tiene no hay nada de malo en ello, pero me voy a abstener de hacerlo porque yo sé que esto va a ir en detrimento de mi hermano, de mi familia, de las personas que me ven a mí. No es una acción de mojigatería, no estamos hablando de eso, simplemente es una acción de conciencia, y de saber qué es lo mejor para los demás. Y para nosotros también, evidentemente, también, claro que también. Dice, en el versículo 29 dice así, estoy hablando de la conciencia del otro, no de la de ustedes. Yo no debo hacer que mi libertad sea más juzgada por la conciencia de otra persona. Que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. En todo caso, lo mismo se come, que si se bebe, que si se hace cualquier otra cosa. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Donde el mal ejempla a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Y por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es con lo que remataba esta porción de la Escritura y lo que él enseñaba a Pablo. Todo nos conviene, podemos hacer de todo, sí, pero ¿te conviene hacerlo? Entonces podemos hacer de todo. Digámoslo así, sería lo más, creo que para entenderlo mejor. Podemos hacer muchas cosas nosotros, pero ¿acaso nos conviene? Es la pregunta. ¿O eso va a beneficiarnos o va a haber un buen testimonio? Creo que esa es la gran diferencia, es el gran diferenciador. Ciertamente algunos porque lo harán por ignorancia, pero nosotros no podemos actuar así. Nosotros debemos actuar con conciencia limpia, con tranquilidad, no por entendidos de lo que es mejor para nosotros y para los que nos ven. Hoy por hoy es un tema, creo que está muy relevante hoy, porque en nuestra sociedad vemos muchas cosas que están sucediendo afuera y los jóvenes sobre todo lo ven, y si los líderes no mostramos una actitud respetuosa, una actitud congruente con lo que hacemos, pues rompemos con todo lo que podría ser algo virtuoso, algo bueno. Hoy por hoy tenemos una gran responsabilidad, y incluso esto también podría llegar a los jóvenes, puede llegar y debe de llegar también a la juventud. Hoy por hoy tienes que valorar
qué es lo que te conviene hacer y qué tienes que valorar y poner en la mesa, decir si te conviene o no algo que está delante de ti. ¿Puedes tener un hijo? Pues sí, sí puedes tener un hijo cuando eres joven, fuera del matrimonio. Claro que sí, ¿te conviene tenerlo? La pregunta, ¿es de buen testimonio para los demás? ¿Sabes que va a ser beneficioso para esa criatura? Obviamente que estás entrando en un terreno muy, muy, muy delicado y que te va a ocasionar más problemas que beneficios. ¿Podemos tomar algo que no es nuestro? Pues probablemente sí, pero estarías robando. ¿Será bueno para ti? ¿Será bueno para los demás? Pues claro que si estamos robando es malo. De eso estamos hablando, de esas cosas. De ahí podremos derivar en temas hasta de conducta, de moral, y prácticas, incluso como Pablo lo señalaba, prácticas, cosas que se hacían en la vida cotidiana y que tenían que ser no hechas por una actitud de una mojigatería, o simplemente esto se trataba de un testimonio que estamos nosotros dando a los demás y que están viendo. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido y tenemos que hacerla valer en este momento y sobre todo hoy por hoy en este tiempo que nos toca vivir a ustedes y a mí. Con esto los dejo, amigos, que nos acompañan. Este fue el Tiempo con Dios de hoy, lunes. Nos vemos por aquí mañana. Mañana estoy con ustedes. Mañana martes estoy con ustedes por aquí. Pasen buenas noches. Cuídense mucho.